Los fantasmas, aquellos entes y figuras incorpóreas que suelen aparecer por diferentes razones y particularmente en la mayoría de los casos en el lugar donde la persona en vida tuvo como hecho su muerte. A lo largo del tiempo se han descrito apariciones de fantasmas en muchos lugares del planeta, pero algunas de ellas son más pronunciadas y de hecho llevan de la mano una gran serie de leyendas que cambian un poco dependiendo del país donde se esté narrando, pero siempre teniendo el mismo contexto que hace que hasta los más escépticos lleguen a tener dudas sobre si existen o no estas situaciones paranormales. En este video veremos los fantasmas más conocidos de todo el mundo y conoceremos un poco sobre la leyenda de cada uno de ellos. También para recordarte que te suscribas a nuestro canal y le des like a este hermoso video. Bueno, sin nada más que decir, ponte cómodo y disfruta los 10 fantasmas más famosos de toda la historia. El holandés errante. Se trata del barco fantasma más famoso de todo el mundo. Capitaneado por Van der Decken, este velero del siglo XVII está condenado a navegar para siempre. Según la leyenda, el capitán holandés Van der Decken, que al intentar atravesar el Cabo de Buena Esperanza cerca de Sudáfrica, se encuentra con una violenta tormenta que amenazaba con destruir su velero. En ese momento, el capitán reta a Dios jurando que haría lo que fuera para salvar a su tripulación, lo que lo lleva a firmar un pacto de sangre con el mismísimo diablo. Dios, enfurecido por este acto, condena a Willem Van der Decken a navegar eternamente sin rumbo y sin poder tocar tierra. En otras versiones de la leyenda, el capitán asesina a uno de sus oficiales. El barco fue condenado a navegar hasta el día del juicio final, causando la muerte de todos los marinos que infortunadamente lo encuentren a su paso en el océano. Según relatos, el navío siempre surge a media distancia y muestra un resplandor en medio de la oscuridad con una cantidad de neblina rodeándolo. Si te encuentras en un barco o en un bote en el mar, recuerda que la única misión de este navío es hundir todo lo que se encuentre en su paso. Ana Bolena, la fantasma que se aparece en la casa de la reina Isabel en Inglaterra. Es el fantasma más conocido de toda Gran Bretaña. La historia de la familia real británica data de hace tantos siglos atrás, por lo que no es extraño que haya tantos mitos y leyendas detrás de ella. Antes de que Ana Bolena se casara con Enrique VIII, este tenía otra esposa llamada Catalina de Aragón, con la que tenía una hija. Enrique VIII siempre quiso tener un varón, pero a pesar de tantos intentos con Catalina de Aragón, nunca pudieron conseguir un hombre. Esto llevó a que se divorciaran y así Ana Bolena, que era el amante de Enrique VIII, pudieran concebir nupcias. Esto convirtió a Ana Bolena meses después en reina, pero ocurrió algo que Enrique odiaría que pasara. Ana parió a una mujer, tuvo muchos abortos espontáneos y no podía tener un hijo. Enrique se arrepintió mucho de haberse casado con ella y él quería buscar una nueva esposa para engendrar a un varón. De hecho, divorciarse en esos siglos era contra la ley, solo se le había dado un permiso a Enrique porque era parte de la familia real. Por lo que si volvía a divorciarse, este iba a ser juzgado por la corte. Entonces tuvo un plan desalmado que constaba de culpar a Ana de traición, adulterio e incesto, por lo que fue detenida y al final decapitada en la Torre de Londres en el año de 1536. Es muy triste por lo que tuvo que pasar Ana Bolena, y cuenta la leyenda que en las noches suele verse la figura de una mujer decapitada, y que en sus brazos carga con su cabeza, con llanto y dolor, camina por las calles de Londres. También se cuenta que se ha visto en la casa de la reina Isabel, y lo único que busca es justicia. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, falleció al recibir un disparo en la cabeza, cuando asistía a la representación de la pieza Our American Cousin de Tom Taylor en el teatro Fort Washington, D.C. en compañía de su esposa y de 2 invitados. El fantasma de Abraham Lincoln es el fantasma con más poder que ha tenido en su vida de esta lista. Varias personas que han trabajado en la Casa Blanca, entre ellos presidentes como Roosevelt y su esposa, han dicho haber visto una silueta de un hombre alto merodeando por allí. También el sucesor de Roosevelt, Harry Truman, dice que un día despertó después de que sintiese cómo golpeaban muy fuerte la puerta de su habitación y cuando abrió no había absolutamente nadie. Es muy curioso que el presidente haya fallecido en el teatro, pero su presencia se encuentra en la Casa Blanca. La explicación que se da a este suceso es más tenebrosa de lo que se cree, pues se refiere a que posiblemente el espíritu de Abraham Lincoln ni siquiera se dio cuenta que había sido asesinado, por lo que en confusión y extrañez, su espíritu regresó al lugar en el que se sentía más seguro, y ese lugar, por obvias razones, era la Casa Blanca. Esto explica por qué muchas personas al fallecer, sus espíritus deambulan en un hogar o donde solían ellos trabajar.
Silbón o silbador, en terrenos baldíos, lugares alejados y poco poblados, principalmente en países latinoamericanos, se conoce la leyenda de este fantasma o espectro, que su única misión es causar miedo y terror. Según la leyenda, desde tiempos antiguos en un hogar alejado de todo, describe una pequeña familia conformada por la madre, el esposo y su hijo, que no era más que un adulto joven. El adulto joven soñaba con ser parte de un grupo musical. Lamentablemente tenía como padre un hombre que era alcohólico, mujeriego, agresivo, que lo único que causaba era desdicha y dolor. Una noche, mientras el joven silbaba una melodía, llegó su padre en estado de ebriedad, y a su lado lo acompañaban dos mujeres. Ya era la madrugada, y por el escándalo, la esposa comenzó a discutir con el señor. El señor la golpeó hasta dejarla inconsciente. En ese momento, el hijo, con tanta ira en su interior por ver a su madre en el suelo sin movimientos aparentes, tomó un cuchillo y asesinó al padre, para después tomar un martillo y romperle los huesos uno por uno. Por el temor de ser atrapado y ser acusado de asesinato, guardó los restos de su padre en un saco de tela y huyó de la casa. Algunas versiones dicen que es como un alargado gigante de unos 6 metros, que camina moviéndose entre las copas de los árboles, mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir dentro de su viejo y harapiento saco los huesos de su padre y de sus múltiples víctimas. Otras versiones dicen que se les presenta como una sombra de un hombre alto, flaco y con un gran sombrero. Sus víctimas favoritas son los alcohólicos y mujeriegos, obviamente porque les recuerda a su padre, aunque dicen que si te lo llegas a encontrar, debes tener mucho miedo de él. No perdona a nadie que se cruce por su camino. Silbón es un fantasma muy musical, y de ahí su nombre. Silba las notas musicales o una tonada. Si escuchas su silbido cerca, no te preocupes, pues Silbón está muy lejos de ti. Pero si le escuchas lejos, escóndete donde puedas, porque Silbón está muy cerca y no querrás que rompa tus huesos. La mujer de la curva. Esta es una leyenda que no importa del país que seas. Siempre se hablará de una carretera donde hay una curva demasiado peligrosa que se caracteriza por la aparición de una mujer ocasionando un alto índice de accidentes automovilísticos. Bueno, eso afirman las personas que supuestamente la vieron. Según la versión más común de la leyenda, cuenta que una mujer vestida de blanco se aparece y se queda esperando en horas de la madrugada a un auto que le dé un aventón a su casa o a un lugar cercano a donde ella vive. Se dice que la mujer se sube a los asientos traseros del coche y en el transcurso del camino no menciona nada más que sigue derecho y yo te digo dónde debo bajar. Poco después desaparece o en el peor de los casos ella al estar varios minutos en silencio señala un lugar enfrente de la carretera y dice lo más espeluznante: ahí en esa curva fue donde yo morí, y así causando terror en el conductor y el accidente automovilístico. Otras versiones afirman que la mujer fantasma guía al conductor para evitar que sufra un accidente como ella lo sufrió, y otras mencionan que la mujer iba de blanco porque usaba un vestido de novia y falleció cuando iba camino a su boda. Por eso si vas solo o manejando a altas horas de la noche en la carretera, debes tener mucho cuidado y no de encontrarte con la mujer de la curva, porque podrías tener un destino aterrador. En México hay un sinfín de leyendas, y una de las más conocidas es la del famoso charro negro, un jinete que transita las zonas rurales en busca de alguien que tome su lugar para robar almas, o por lo menos causar muertes desconocidas. Cuenta la leyenda de un espectro que alguna vez fue hombre y que por su interminable ambición de riquezas, mujeres y fama, fue condenado a sufrir tormentos del infierno y a ser cobrador de quienes tenían pacto con el diablo. El charro provenía de una familia humilde. Él era muy caprichoso, pero sus papás nunca pudieron cumplirle sus gustos. Era un hombre que presumía de lo que no tenía, pero algo de lo que se hablaba mucho de él era su formalidad al vestirse como charro. Al morir sus padres, tuvo un aumento de miseria que él cargaba. Tomó la decisión de invocar al diablo para pedirle sus riquezas. El diablo le otorgó dinero suficiente para que jamás trabajara y que ni en 2 vidas él podría gastar por completo. Lo único que pidió a cambio fue su alma. El charro, cegado por la avaricia, aceptó. Pasaba el tiempo y el charro envejecía poco a poco y gastaba sus riquezas en alcohol, mujeres y apuestas. Llegó el día que el charro murió. El diablo cobró la deuda. El charro se convirtió en su sirviente eterno. Cuando el sol comienza a esconderse, la noche muestra su llegada, la luna realiza su aparición, la gente entra a sus hogares y el miedo retumba por las calles. Esto es lo que la mayoría de las personas piensan cuando se habla de esta leyenda. Se describe un hombre caballeroso, atractivo, formal y poco vistoso,
se camuflajea con la oscuridad. Se le puede ver montado en un caballo, vestido de charro y con vestimenta negra. Porta con el caballo más grande que jamás se haya visto. Hay que tener cuidado cuando se esté solo y se escuche un caballo por la noche, porque el charro negro busca almas que entregar al diablo, y tú no querrás ser una de ellas. Bloody Mary. Según la leyenda de época antigua, Mary era una joven bella y hermosa que fue el orgullo de sus padres. Mary era buscada por muchos hombres que buscaban tenerla de pareja. Ella no tenía en sus planes encontrar marido, sus planes iban más allá del estudio y del trabajo. Una noche, la familia de Mary realizó una fiesta en la que estaban invitados la mayoría de las personas del pueblo. Muchos hombres buscarían conversar con la bella chica. En el pueblo había un joven atractivo y educado. Cualquier mujer del pueblo sentía atracción por él. Este joven sentía una atracción incondicional por Mary. En la fiesta, el joven se acercó a Mary para conversar. El chico fue rechazado por Mary en demasiadas ocasiones. Ante esto, el joven no podía creer que una mujer lo rechazara tantas veces. Mary subió al baño y frente a un espejo se limpiaba el rostro, cuando el joven se colocó atrás de ella y con un cuchillo en mano le causó cortadas en el rostro y en el cuello. Mientras ella se desangraba, el joven abusó sexualmente de ella, y en 3 ocasiones mencionó su nombre: Mary, Mary, Mary. Se dice que su espíritu se aparece en el espejo al decir 3 veces Bloody Mary, porque piensa que su violador está al otro lado del espejo y ella solo busca venganza, asesinando a quien la invocó. Nunca digas Bloody Mary 3 veces frente a un espejo, porque podría ser lo último que hagas en tu vida. El fantasma de la ópera. Cuenta la leyenda que se aparece un espíritu en el edificio del Palacio de la Ópera de Garnier. Este fantasma ocasiona terribles accidentes. Se dice que el espectro se enamoró de una joven cantante y la secuestra para alejarla de un sujeto que estaba enamorado de ella también. El fantasma de la ópera, para alejar a los hombres que buscaban tener algo con la cantante de la que estaba enamorada, causa muertes y accidentes que parecen ser inexplicables. Esta leyenda ha sido utilizada para describir asesinatos, accidentes inexplicables, muertes extrañas y curiosas ocurridas en el Palacio de Ópera de Garnier y en sus alrededores. Otras versiones mencionan que se utilizó el pretexto de que un fantasma ocasionó la muerte de las personas, todo esto para disfrazar que en la ópera trabajaba un asesino serial que nunca fue encontrado por la policía. Este relato se distribuyó por todo el mundo, por lo que si en un teatro o en un palacio de ópera ocurren accidentes a los actores o trabajadores, todo puede ser culpa del fantasma de la ópera. El jinete sin cabeza. Cuenta la leyenda que en una noche como cualquier otra, en un pueblo alejado y con caminos escondidos que llegaban a él, había un hombre que solía ir con frecuencia a una cantina en las orillas del pueblo, pero esta noche era muy diferente todo, porque pasaba por una situación muy difícil en la que tenía que llevar a su hijo con un médico, ya que se encontraba en un estado muy enfermo. Esta vez, en lugar de pedir algo al cantinero, le pidió dinero a la gente del lugar. Los supuestos amigos que el hombre tenía le quisieron jugar una broma diciéndole: se cuenta que en la colina hay un caballo negro, y el que sea capaz de domarlo, el caballo lo llevará a una cueva repleta de oro. Ahí es donde habitaba su anterior amo, y de esa manera puedes tomar lo que quieras de riquezas. Por la desesperación del hombre, no lo pensó 2 veces y salió corriendo hacia la colina. Ya estando en la colina, el hombre subió a un árbol y esperó a que pasara el dicho caballo. Esperó y esperó, hasta que finalmente apareció el caballo negro. El hombre se dejó caer en el lomo del caballo, pero lamentablemente su cabeza quedó atorada entre ramas, degollándolo por completo. El caballo, al sentir en su lomo el cuerpo del hombre, le ocasionó miedo, por lo que relinchó y reparó, mientras corría con la sangre entre sus ojos, y en su lomo traía el cuerpo del hombre sin cabeza. El caballo no podía ver nada, y cayó por una pendiente, ocasionándole la muerte instantáneamente. Entre el caballo y el hombre quedó un lazo de sangre y muerte. 7 días después de lo ocurrido, en la noche se escucha galopar a un caballo y encima un jinete que a lejana distancia daba pauta de no tener cabeza. La gente del pueblo temía mucho al ver este fantasma. El jinete sin cabeza buscó venganza y decapitó a quienes le jugaron esa broma de mal gusto. Así es como se rumora que quienes no tengan la intención sincera de ayudar al prójimo necesitado, el jinete sin cabeza los decapitará y los mandará al infierno. La Llorona. Es la leyenda más antigua de un fantasma de la que se tiene conocimiento. Hay muchas versiones de esta leyenda, pero la más conocida es donde se cuenta que existió una mujer indígena que tenía un romance con un caballero español. La relación se consumó, dando como fruto 3 hijos, los cuales eran protegidos con gran adoración por su madre.
Esta era una relación de contrabando, ya que el padre, siendo de una familia alta española, tenía miedo de que fuera criticado y juzgado por tener una familia con una indígena. Años después, el hombre español se alejó de la madre indígena para después casarse con una española de alta sociedad. La mujer indígena, con el dolor y despecho que tenía al enterarse por la traición, tomó a los 3 niños, llevándolos a la orilla del río, abrazándolos con el amor que les tenía, los hundió hasta ahogarlos, para después terminar con su vida al no poder soportar la culpa de sus actos cometidos. Desde ese día, se escucha el grito lleno de dolor de la mujer, y lamento que clama por sus hijos. Hay quienes dicen haberla visto vagando mientras busca desesperada a sus hijos. La culpa jamás la dejará descansar. Por lo que si te asomas por la ventana a altas horas de la noche y de repente escuchas su lamento, puede que te encuentres con la Llorona. Una versión menciona que la Llorona en realidad era una diosa azteca que se encargaba de proteger a los niños del pueblo, y otra versión dice que la Llorona en realidad era un demonio que se llevaba las almas de los niños que se portaban mal o hacían travesuras. Sea cual sea la versión más acercada a la realidad, lamentablemente este fantasma nunca podrá descansar en paz. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita, déjanos un comentario, tu opinión nos importa demasiado. Esto fue La Torre de los Datos, no olvides compartir con tus amigos, nos vemos en el siguiente video.